Focio. Agradezco la atención y bueno, vamos a hablar un poco de corales, ¿no? Que es a lo que me he dedicado pues prácticamente desde 1996 me dedico a trabajar con corales, así que ya tengo varios años trabajando en esto, alrededor de unos 25 años. Bien, vamos a empezar primero a hablar un poco de la importancia de los corales, principalmente corales constructores de arrecifes, y posteriormente hablaremos un poco de lo que hacemos en nuestro laboratorio de ecología molecular, microbiología y taxonomía del CUCBA. Bien, vamos a iniciar primero qué son los corales. Los corales son un grupo de invertebrados marinos del filo Cnidaria que se caracterizan principalmente por presentar una forma de pólipo. Voy a hablar particularmente de estos corales llamados hermatípicos que están dentro del orden Scleractinia, pero se caracterizan por presentar una asociación simbiótica mutualista con algunas algas del género Symbiodinium, las cuales pues le dan ciertas propiedades muy particulares a los corales. ¿Sí me escuchan bien o necesito subir un poco más el volumen de voz? Sí, se escucha Sí, bien. suena bien. Ok, perfecto. Entonces, estos corales, junto con sus algas dinoflageladas, pues funcionan prácticamente como organismos, como productores primarios dentro de los ecosistemas de coral. Incluso el alga, pues prácticamente, además de conferirle color al coral, los residuos o los productos, bioproductos que genera esta alga, pues prácticamente se convierten en alimento del coral y los desechos del coral pues son también alimento de esta alga. Entonces, en esta relación simbiótica, pues tenemos una asociación, por decirlo así, de ganar-ganar, donde los corales, al tener a estas algas, pues funcionan como una especie de motor que les permite incrementar sus tasas de calcificación. Y esto genera exoesqueletos que prácticamente llegan a construir arrecifes de coral, ¿no? Entonces, gracias a esa relación simbiótica, los corales tienen precipitaciones de carbonato, generan estos exoesqueletos y con ello, pues se pueden generar arrecifes de coral, ¿no? Dependiendo de las especies de coral, pueden presentar diferentes formas en sus colonias y estas formas son muy importantes dentro de los arrecifes de coral porque debido a esta variabilidad de formas, pues se pueden crear diferentes nichos ecológicos o espacios que son ocupados por múltiples especies que se asocian a este tipo de ecosistemas, ¿no? Sin embargo, en esta relación simbiótica entre algas y corales, pues hace que requieran pues condiciones ambientales muy particulares. Para ello, este tipo de organismos requieren estar en lugares donde las temperaturas del agua del mar sean cálidas, principalmente alrededor de los 28 grados centígrados, que las aguas tengan poca cantidad de nutrimentos, o sea, que sean oligotróficas. Eso significa que son aguas principalmente transparentes, lo que permite que ingrese o penetre la luz del sol y esto favorece la fotosíntesis de las algas simbiontes en los corales. Por lo tanto, los corales son dependientes de la penetración de la luz del sol en el agua de mar, además de la temperatura cálida que favorece su desarrollo, pero por ello también tienen que estar en lugares poco profundos o llamados como zonas someras, donde existe una gran cantidad de sustrato consolidado, o sea, sustrato rocoso, duro, donde el coral pueda llegar, reclutarse, establecerse y empezar a crecer, ¿no? Entonces necesita materiales consolidados, lugares poco profundos, aguas transparentes y temperaturas cálidas en donde se puedan encontrar todas estas condiciones en cualquier parte del planeta, va a haber potencialmente ecosistemas de coral. Y en este mapa que vemos aquí de todo el planeta, vemos las principales áreas de desarrollo de ecosistemas de coral, ¿no? Y todas ellas pues, están prácticamente en las bandas tropicales, donde existen
todas estas condiciones ambientales. Bien, los arrecifes se consideran como uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad asociada. ¿Y por qué se consideran con alta biodiversidad? Pues muy sencillo, los corales prácticamente son organismos ingenieros ecosistémicos que construyen prácticamente un nuevo ecosistema con sus exoesqueletos, su variedad de formas de colonias, y por lo tanto favorecen esa creación de nichos ecológicos. En esos nichos pues son ocupados por múltiples especies. Además, el mismo coral sirve como sustrato para el establecimiento de otros tipos de invertebrados, otro tipo de autótrofos, y esto favorece que el sistema tenga una alta heterogeneidad en la estructura de su hábitat. Esta alta heterogeneidad pues prácticamente está relacionada a una gran cantidad de especies. Ahora, este sistema, a pesar de estar en aguas oligotróficas o con poca producción primaria, los ecosistemas de coral tienen una alta producción de energía debido a a las zooxantelas que se tienen y también a unas algas asociadas al sistema, ¿no? Por lo tanto, hay una alta producción de energía, pero así como se está produciendo la energía, se está ciclando rápidamente. Al haber una gran cantidad de especies que utilizan estos tipos de ecosistemas como zonas de refugio, reproducción y alimentación, esto favorece que la energía se cicle más rápido. Por lo tanto, así como se produce, se está consumiendo la energía y se está ciclando dentro del sistema. Por lo tanto, son sistemas muy eficientes en el ciclamiento de energía. Esta alta heterogeneidad también en la estructura del hábitat, pues favorece que los arrecifes de coral sean considerados también como zonas, como cuneros o viveros, por decirlo de alguna forma, que albergan una gran cantidad de especies en estados juveniles, y esto favorece que escapen de la depredación. Así que, de esta forma, pues sirve como refugio. Reproducción porque también hay una gran agregación de especies y de biomasa que potencialmente puede ser consumida por una gran cantidad de depredadores. Entonces, dentro del ecosistema, pues este tipo de sistema de coral son muy, muy importantes en las bandas tropicales, ¿no? En cualquier parte del planeta. La presencia de arrecifes de coral a una escala un poco más grande, no solamente local, favorece también que haya una gran redundancia o diversidad de hábitats. ¿Por qué? Porque los arrecifes pueden desarrollarse desde zonas poco profundas hasta zonas profundas o generar incluso un traslape con otro tipo de ecosistemas también acuáticos o marinos, generando zonas de bordes o con ecotonos más complejos, lo cual pues genera condiciones distintas para que diferentes especies puedan generar una conectividad o una conectividad entre diferentes tipos de hábitat. Muchas de estas especies son de interés económico y favorece principalmente, por ejemplo, actividades pesqueras, ¿no? Lo cual pues beneficia el bienestar socioeconómico del humano. Dentro de los servicios ecosistémicos o ambientales, como les llaman, que favorecen estos arrecifes de coral, pues tenemos, como lo comentamos ahorita, la producción de biomasa por parte de una gran cantidad de especies que sirven como alimento y como extracción de productos de actividades pesqueras para pesquerías comerciales o bien para pesquería de autoconsumo. Así que uno de los servicios más importantes pues, es la producción de alimento. Y este alimento pues, puede generar también una derrama económica importante, principalmente para pesquerías de tipo artesanal. Otra parte importante pues, son los ciclos biogeoquímicos. Hacen una secuestración, ese tipo de sistemas secuestra una gran cantidad de carbonatos de CO2, precipitándose principalmente como carbonato, generando estas matrices calcáreas, así que son un reservorio importante de carbonatos dentro de los ecosistemas marinos. Por otro lado, como ustedes saben, los ecosistemas de coral pues generan una gran belleza escénica donde se encuentran, y esto es utilizada principalmente por actividades
recreativas, por turismo, gente que va a bucear, buceo libre, buceo autónomo. Y esto pues hace que también haya una derrama importante y un gran desarrollo urbano costero cerca de los arrecifes de coral, principalmente por la generación y mantenimiento de playas con arena principalmente blanca, con una belleza escénica considerable, lo cual, pues bueno, esto es muy, muy, muy solicitado o visitado por turistas, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en gran parte del Caribe mexicano tenemos grandes desarrollos urbanos costeros debido principalmente a los arrecifes de coral que ahí están establecidos. Y también se pueden encontrar una gran cantidad de bioproductos que se pueden extraer de diferentes organismos arrecifales, los cuales pues pueden tener interés médico o para biotecnología. Más adelante voy a hablar un poco también de esto. En términos generales, como les comentaba, pues de la pesca, existe una gran cantidad de especies de peces o de especies de escama. Son de familia Serranidae, Lutjanidae, lábridos, algunos moluscos, algunas langostas, crustáceos, todos este tipo de especies que tenemos aquí, pues son prácticamente extraídas de los arrecifes de coral, y pues esto genera una gran importancia de ese tipo de sistema, y el servicio de producción de biomasa, el servicio ecosistémico que genera, pues es sumamente importante, y muchas poblaciones humanas pues prácticamente dependen de este tipo de actividades, ¿no? La construcción de la matriz calcárea del arrecife, pues históricamente se ha usado en muchas partes del planeta y se han dragado los arrecifes para poder extraer material para construcción. Por ejemplo, aquí vemos el puerto de Veracruz, el cual pues tiene una gran cantidad de bloques y colonias de coral que se usaron como ladrillo, prácticamente dragando los arrecifes, y se utilizó anteriormente este tipo de material para poder construir, ¿no? En estas fotografías se pueden ver cómo vemos aquí las colonias de coral como si fueran ladrillos para las construcciones, ¿no? Entonces, en términos de construcción, en algún momento fueron muy importantes. Afortunadamente ya no se está utilizando este tipo de sistemas para construir todavía viviendas u otros edificios, aunque se puede ver, todavía esta es una fotografía que tomé de un lugar en el Caribe, de un restaurante, todavía siguen utilizando los escombros del coral, pues prácticamente para hacer sus edificios, ¿no? Y aquí tenemos una gran cantidad de colonias de coral constituyendo prácticamente este edificio, ¿no? Como les comentaba, las actividades de recreación de buceo libre y autónomo son importantes. La belleza escénica en los arrecifes de coral es considerable. Por lo tanto, también la derrama económica que existe por este tipo de actividades, como por ejemplo en Cozumel, es fundamental, ya que esto pues activa prácticamente toda la actividad, ¿no? Y como saben, bueno, el buceo es una actividad recreativa, no es barata y deja bastante dinero realmente. Afortunadamente en México sí tenemos una buena cantidad de dinero que ingresa por este tipo de turismo recreativo, como buceo scuba autónomo o con buceo libre, principalmente en el Caribe, pero en muchas partes también del Pacífico mexicano. Como les comentaba, el mantenimiento y protección de playas. El arrecife de coral prácticamente sirve como una barrera que mitiga la fuerza del oleaje de tormenta, ya sean en temporadas de huracanes, donde estos meteoros llegan, generan un apilamiento de agua, más además el oleaje de tormenta. Si no fuera mitigada esta fuerza del oleaje de tormenta, pues prácticamente perderíamos toda la arena de las playas, ¿no? Los arrecifes de coral sirven como una barrera protectora que, además de estar generando continuamente arena por procesos de bioerosión, también protegen estas playas, ¿no? Y estas playas pues tienen un valor económico bastante alto, principalmente para los desarrollos urbanos costeros con fines de turismo, ¿no? Por supuesto, bueno, aquí hay más imágenes, desarrollo urbano. Aquí tenemos unas fotos de Cancún,
prácticamente de cómo se genera, y bueno, una gran cantidad de turistas que ya saben que les encanta ir a este tipo de lugares a solearse, ¿no? Y a disfrutar de las playas que brindan, ofrecen los arrecifes de coral. Sin embargo, los arrecifes de coral o ecosistemas de coral pues han estado frecuentemente bajo un estrés constante, ya sea por disturbios naturales, como pueden ser blanqueamientos de coral por el incremento de la temperatura del agua del mar. Al incrementar la temperatura del agua del mar, que se está dando con más frecuencia ahora con el cambio climático global, pues genera prácticamente que el coral expulse la zooxantela y eso genera un blanqueamiento donde el coral prácticamente queda el tejido transparente, blanco, el alga simbionte, y se mantiene en este tipo de condiciones, pues el coral puede morir, ¿no? Hay muchas enfermedades también, cada vez hay más problemas con esto. Actualmente hay una enfermedad que está afectando fuertemente todo el Caribe y está disminuyendo fuertemente la cobertura y distribución de los corales. Los huracanes también, al encontrarse mayor cantidad de energía o temperatura almacenada en el mar, pues prácticamente tenemos mayor cantidad o frecuencia de ese tipo de meteoros que también pueden generar cierta perturbación. Bien, por otro lado, tenemos efectos de disturbios humanos, ¿no? Disturbios humanos, como pueden ser la sobrepesca, la destrucción mecánica de los arrecifes de coral, que son dragados para generar, por ejemplo, canales de navegación, se pueden dragar para generar muelles de gran calado para que lleguen barcos de turistas o para cualquier otro tipo de cosa, ¿no? La eutrofización por parte de las aguas residuales de las zonas urbanas que no son tratadas generan un enriquecimiento de nutrimentos en el agua de mar y esto favorece que haya mayor cantidad de macroalgas carnosas principalmente o algunos autótrofos que crecen más rápido que los corales, sobrecrecen los corales y generan un problema de reducción de corales. Así que también el enriquecimiento o la contaminación por nutrimentos pues genera un problema serio en el arrecife. Recuerden que esos sistemas pues prácticamente se caracterizan por estar en zonas de poca cantidad de nutrimentos y aguas relativamente transparentes. Y bueno, todos estos tipos de problemas pues generan que la resistencia y la resiliencia natural de estos ecosistemas, que vienen siendo la capacidad de oponerse a estos disturbios a nivel sistémico y el tiempo de recuperación del sistema, pues se están perdiendo. O sea, de manera natural estamos perdiendo estos procesos ecosistémicos que prácticamente en estrategias de conservación, pues es lo que se busca, ¿no? O se pretende favorecer que de manera natural los sistemas sean naturalmente resistentes y resilientes hacia los disturbios, para mantener esto, claro, un equilibrio dinámico del sistema. Por ejemplo, la pesca y sobre todo la sobrepesca es un problema fuerte. ¿Qué es lo que hace principalmente? En todos los sistemas marinos lo que hacemos es empezar a extraer siempre aquellas especies más grandes y principalmente de niveles tróficos superiores. Conforme vamos agotando o van disminuyendo las poblaciones de las especies objetivo en las pesquerías, ya sean legales o ilegales, artesanales o industriales, lo que va pasando es que vamos colapsando esas poblaciones porque vamos extrayendo todos los individuos de las tallas más grandes y principalmente de tallas reproductivas, y esto va generando un problema que se llama fishing down the food webs. Eso quiere decir que la pesca va degradando los niveles tróficos de la red alimenticia porque cada vez vamos extrayendo o vamos explotando recursos de especies con tallas más pequeñas. Por lo tanto, la tendencia es que cada vez saquemos y saquemos individuos más y más pequeños y de diferentes especies y de niveles tróficos más bajos, ¿no? Entonces, esto genera un desbalance, genera cascadas tróficas dentro del ecosistema y cambia todos los procesos y puede modificar los servicios ecosistémicos que brinda los arrecifes de coral, ¿no? Por lo tanto,
ya sea por disturbios humanos y naturales, las redes alimenticias que tenemos en un arrecife de coral, pues prácticamente podemos cambiarlos fuertemente, cambiar las interacciones, los tamaños de las abundancias relativas de los diferentes elementos de las redes alimenticias, y por lo tanto generamos que el equilibrio dinámico cambie. Y esto modifica definitivamente todos los servicios ecosistémicos. Y pues prácticamente se pone o se hace más vulnerable el sistema y por lo tanto pues puede estar comprometida la persistencia del ecosistema de coral, ¿no? Sin embargo, para poder mantener pues ese equilibrio dinámico, pues tiene que haber estrategias de conservación, de manejo, que mantengan pues el balance de la biodiversidad asociada en el arrecife de coral, los procesos del ecosistema, el uso adecuado de los recursos para no comprometer el sistema y generarlo o llevarlo a un sistema vulnerable, ¿no? Entonces, pues prácticamente eso es lo que muchos de los investigadores estamos buscando primero en evaluar la biodiversidad, conocer la biodiversidad asociada al sistema y empezar a entender qué pasa con los procesos ecosistémicos. Y empezamos a hacer análisis desde ecología de comunidades, puede ser de dinámica poblacional, hasta el nivel de ecosistema. Y esto involucra desde los organismos, microorganismos, desde bacterias, por ejemplo, hasta modelos de todo el ecosistema como tal. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en CUCBA, los profesores del CUCBA, con respecto a este tipo de ecosistema? Voy a presentar algunos de los trabajos que hemos realizado. No son todos, tenemos más, ni estoy todavía involucrando a todos los profesores de todos los trabajos que tenemos, pero voy a mencionar algunos, simplemente algunos recientes. Y voy a empezar desde cómo se puede hacer un análisis ecológico desde el nivel de un ensamblaje bacteriano y hasta llegar a una modelación de sistemas ecológicos complejos. Bien, nuestro laboratorio, pues como dice aquí, Laboratorio de Ecología Molecular, Microbiología y Taxonomía, pues está integrado por diferentes profesores que al final se los voy a presentar. Yo creo que muchos de ellos les han dado clases. Bien, vamos a empezar. En este laboratorio, con los ecosistemas de coral, trabajamos en diferentes sitios, tanto en la parte del Pacífico como del Océano Atlántico, principalmente en la parte del Caribe. La zona del Pacífico, estamos trabajando todas estas zonas de aquí, que es el Pacífico o la región del Pacífico tropical. Estamos hablando desde el estado de Nayarit hasta Guerrero y Oaxaca. Todos estos sitios de muestreo los hemos estado trabajando, así como también tenemos algunos datos del archipiélago de Revillagigedo y también algunos datos del atolón de Clipperton, que está como por acá, que pertenece a Francia, ¿no? Y esos son los sitios que nos han interesado trabajar. Este tipo de ecosistemas del Pacífico, principalmente americano, pues son sistemas menos biodiversos que los que se encuentran, por ejemplo, en el Pacífico Central o hacia la zona del Indo-Pacífico o del Caribe. Los arrecifes del Pacífico Oriental tropical, pues prácticamente se caracterizan por ser arrecifes pequeños, con poca diversidad de corales, se caracterizan por tener una alta dominancia de un coral del género Posilopora. Por lo tanto, los corales posilopóridos de forma ramosa, pues generan y conforman este tipo de arrecifes, como pueden ver aquí en este tipo de fotografías. Son un montón de corales de diferentes ecotipos o ecoformas que se están traslapando en sus colonias y generan parches que parecieran monoespecíficos. Entonces, hay menos tridimensionalidad en comparación de un arrecife del Caribe, ¿no? Pero son muy importantes, ya que albergan una gran cantidad de especies, ¿no? Con respecto a los datos que estamos trabajando, a los proyectos que hemos tenido del Mar Caribe, pues tenemos todos estos sitios, hemos trabajado desde Holbox al norte de Cancún, Cozumel, por ejemplo, Banco Chinchorro, Xcalac, también tenemos trabajos para Cayos Cochinos, Media Luna en Honduras, Cayos Misquitos en Nicaragua y unos datos que tenemos también de Guatemala, ¿no? De Punta Manabique. Así que en estos sitios, pues los arrecifes de coral son muy diferentes. Hay mayor especies de coral, mayor
variedad de formas o de colonias, lo cual pues genera diferentes hábitats o zonas geomorfológicas distintas, ¿no? Y esto hace que, bueno, los arrecifes sean sistemas totalmente distintos, los del Caribe a los del Pacífico, y que haya diferente fauna asociada al mismo, ¿no? Entonces, en este tipo de sistemas hemos estado trabajando. Bien, vamos a empezar con un poco de los trabajos que hemos hecho al nivel de bacterias. Tenemos ahorita varios colegas, varios profesores, doctores que son microbiólogos marinos principalmente, con los cuales pues hemos generado sinergias de trabajo y estamos ahorita tomando muestras desde hace, híjole, ya tenemos 5 años, desde el 2015, ¿no? 2014 empezamos a tomar muestras para conocer los ensamblajes de bacterias asociadas a diferentes corales hermatípicos, corales blandos y otro tipo de invertebrados, ya sean erizos, por ejemplo. También tenemos datos de esponjas, de algunas macroalgas carnosas, pero en general aguas, sedimentos de diferentes localidades con diferente condición e intervención humana. Así que, bueno, hemos estado conociendo esa variabilidad de bacterias, ya sea para bacterias con fines de cultivo o para hacer solamente una evaluación de la biodiversidad de bacterias no cultivables. Para ello, pues se toman con técnicas de muestreo, con técnicas de buceo, tomamos tejidos, mucos de coral, muestras de agua, de sedimento. En algunas ocasiones tenemos que extraer todos los organismos, por ejemplo, en el caso de erizos, como diadema mexicano, u otros. Tomamos esas muestras y empezamos a ver cuál es el ensamblaje bacteriano asociado a ellos, ¿no? En el laboratorio, en el EMITAX, prácticamente se hace pues la purificación de cepas. En cada una de esas muestras empiezan a hacer cultivos con diferentes tipos de cultivos. Se genera la purificación de cepas para poderlas identificar posteriormente con pruebas bioquímicas y morfológicas. Y una vez que tenemos esos aislados bacterianos ya separados en función de sus pruebas bioquímicas y morfológicas, las criopreservamos para posteriormente hacer extracciones de ADN y tratar de identificar qué especies son por medio de métodos de secuenciación. Muchas de estas cepas bacterianas, pues prácticamente las utilizamos para empezar a hacer exploraciones de bioproductos, de nuevos productos que podríamos encontrar potencialmente en esos ecosistemas de coral. Hacemos pruebas de antagonismo, probamos estas bacterias con otras cepas patógenas que tenemos allí, buscando bioproductos antimicrobianos, antibiofil u otros, ¿no? Antifúngicos. Y esto, pues bueno, tiene un interés biotecnológico bastante alto. Así que ahorita tenemos más de 5,000 cepas bacterianas marinas ya en nuestro inventario, prácticamente en nuestra colección de cepas bacterianas marinas de laboratorio. Por otro lado, hay una gran cantidad, más del cerca del 99% de las bacterias marinas no se pueden cultivar. Entonces, la única forma de poderlas conocer o tratar de ver qué bacterias están ahí, pues es prácticamente con secuenciación, con técnicas de secuenciación de última generación, donde se hace la extracción del ADN total y luego se amplifican algunos genes particulares del 16S con algunas regiones y por secuenciación masiva, ya sea por la plataforma Illumina o Ion Torrent, empezamos a conocer cuál es la composición y abundancia bacteriana asociadas a estas especies. Y con eso generamos análisis ecológicos para entender la variabilidad de estos grupos bacterianos en los sitios que nos interesan. Con eso se pueden hacer análisis y diseños experimentales de análisis de datos, ya sean espaciales, temporales o espaciotemporales. Incluso estamos todavía en la búsqueda de qué grupos bacterianos potencialmente podrían ser como un indicador de la condición del sistema que estamos trabajando. Y en eso estamos ahorita todavía, buscando aquellos grupos que podrían reflejar cómo es la condición de un sistema. Bien, voy a presentarles algunos productos, algunos artículos que tenemos. Aquí están algunas de las fotografías de los profesores. No son todos los coautores que están ahí, solamente profesores de nuestro laboratorio del CUCBA,
Yo creo que algunos de ustedes a lo mejor ubican a estas personas. Bien, tenemos un primer artículo que publicamos de Joyce cuando estuvo haciendo el doctorado con nosotros. Ahorita ya es profesor del CUCBA. Fue mi segundo estudiante de doctorado aquí en CUCBA. Y con él sacamos este primer trabajo. Realmente puedo presumir que fuimos de los primeros pioneros en evaluar ensamblajes bacterianos asociados a corales en todo México. Así que publicamos este primer trabajo de ensamblajes bacterianos asociados de bacterias no cultivables por técnicas de secuenciación masiva, y con esto hicimos un montón de análisis para ver los diferentes grupos bacterianos asociados a dos especies de coral, Posilopora adamicornis, Posilopora verrucosa, sedimento y agua de mar. Estas dos especies son de los principales corales constructores de parches arrecifales y arrecifes de coral de la región del Pacífico Central mexicano. Y con esto podemos identificar, al nivel de clase, identificamos rápidamente cuáles son los grupos bacterianos más importantes que conforman pues, prácticamente estos 4 sustratos. Con esto hicimos también otros tipos de análisis, usamos un montón de métodos numéricos y métodos ecológicos. Identificamos una especificidad de bacterias asociadas por tipo de coral, para el sedimento y para el agua, y se separaron fuertemente. O sea, realmente cada una de estas especies, los sedimentos y el agua, pues presentan diferentes grupos bacterianos y se asocian a diferentes variables ambientales representativas de la condición del sistema. Tenemos temperaturas, tenemos mediciones de nutrimentos, salinidad, nitratos, nitritos, fosfatos, oxígeno disuelto, etcétera. Vamos a campo y hacemos una gran cantidad de mediciones para poder tener la mejor representatividad de la condición que tiene cada uno de estos sitios de muestreo. Ese es otro trabajo prácticamente liderado por el doctor Héctor Ocampo y Amayali Becerril, quienes trabajan principalmente con microorganismos, principalmente con actinobacterias, y utilizando actinobacterias extraídas de corales masivos, como son los Porites lobata, Porites panamensis, generaron una investigación bastante interesante dentro del laboratorio. Buscaron cómo estas especies de actinos, voy a pasar a la siguiente diapositiva, generando cultivos bacterianos, principalmente de Salinospora, que es un género de actinobacteria, y se relacionó con la planta del tabaco silvestre, ¿no? Entonces ellos hicieron toda una experimentación para ver si esta salinospora prácticamente puede favorecer el crecimiento y la germinación de esta especie de planta de tabaco silvestre. En el coral, este tipo de actinobacteria tiene un papel muy importante y favorece a las algas simbiontes dentro del coral para mantenerse viable dentro del sistema. Entonces ellos, usando ese conocimiento, prácticamente hicieron todo un diseño experimental a la hora de primero extraer, cultivar esta bacteria del coral y luego aislar, generar todo un diseño con inoculación de semillas de este tabaco silvestre con las bacterias, y encontraron que prácticamente genera una simbiosis, una relación simbiótica interesante, donde a través de un diseño experimental donde metían o cambiaban las concentraciones de sal en los sustratos donde estaban germinando y creciendo esta planta, pues encontraron que este tipo de actinobacterias favorecen su germinación y crecimiento. Y esto pues prácticamente indica que está generándose una relación simbiótica, se genera algún tipo de bioproducto que favorece pues prácticamente el crecimiento y también el desarrollo fotosintético de esta planta, ¿no? Por lo tanto, en los resultados que ellos encontraron, usando esta salinospora arenícola extraída de estos dos corales que les comenté, de esta parte del Pacífico Central mexicano, pues prácticamente favorecen esas tasas de germinación. No voy a poner todos los resultados de este trabajo, pero si están interesados se los puedo compartir. Y pues bueno, prácticamente esto evidencia que pues en los arrecifes de coral hay una gran cantidad de bioproductos o de exploración de microorganismos que potencialmente, al extraerlos, pues pueden favorecernos para tener
bioproductos o relaciones que favorezcan las actividades de biotecnología, por ejemplo. Entonces, pues prácticamente pues, tenemos un reservorio de muchos productos que potencialmente están allí y que hay que descubrir y utilizar, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos de biotecnología también ya se están haciendo en el laboratorio. Hay muchos trabajos de pruebas de antagonismo y de exploración de las bacterias marinas que ya tenemos. Así que si alguien está interesado, pues simplemente contáctenos y podemos ver cómo trabajar. Tenemos varios profesores. Está Mayali, está Héctor, está Leopoldo Díaz y está Joyce Hernández Zulueta en este momento. Bien, cambiando de tema de microorganismos, también censamos otros grupos dentro de los arrecifes de coral. A los peces, por ejemplo. ¿Por qué a los peces? Porque estos son uno de los grupos más importantes dentro de los arrecifes de coral, ya que pues, son los principales organismos en la conducción y transferencia de energía. Además, tienen papeles funcionales bastante considerables dentro del sistema, ocupan una gran cantidad de nichos dentro del sistema, tienen interés comercial, etcétera. Incluso para acuarismos también hay un gran interés de muchas de estas especies. Los corales, pues no se diga, son los principales ingenieros ecosistémicos, así que por supuesto que son considerados, son censados, se registran sus coberturas por diferentes técnicas de muestreo. Consideramos a los equinodermos como otro grupo importante indicador de la condición. Los cambios en abundancia de estas especies, pues prácticamente reflejan el cambio de las condiciones de un sistema. Y bueno, tenemos a moluscos, tenemos a crustáceos y tenemos otra gran cantidad de organismos o grupos biológicos que estamos trabajando. Igual, con técnicas de muestreo, podemos usar censos visuales, filmación de videotransectos, también podemos hacer técnicas a veces de recolecta directa cuando es necesario, dependiendo del tipo de proyecto que tengamos que hacer. Registro de las variables ambientales, registramos con tomas de agua de mar, enviamos las muestras, pues se procesan, se estiman nutrimentos, nitratos, nitritos, fosfatos, silicatos, registramos la temperatura, la salinidad, la transparencia del agua, hacemos estimaciones de clorofila, hacemos mediciones de la disponibilidad de refugio que hay en función de cuántas oquedades por metro cuadrado, la profundidad, la abertura de oquedades, calculamos o medimos la rugosidad del fondo del arrecife para poder evaluar la complejidad topográfica o la tridimensionalidad del mismo. Y bueno, por supuesto, pues registramos los diferentes elementos del ventos, ya sean vivos o no vivos, roca, arena, escombros, macroalgas, esponjas, etcétera, ¿no? Toda esa información, cada vez que vamos a campo, es registrada. Y con eso, pues hacemos un montón de análisis también a nivel de ecología de comunidades para poder analizar la diversidad taxonómica. Aplicamos método de disgregación de diversidades alfa, beta, gamma en análisis multiescala. Evaluamos con métodos de predicción cuáles son las variables que más explican la variación de estos grupos biológicos, incluyendo diferentes tipos de hipótesis o preguntas, generando subconjuntos de variables ambientales. Todo depende del tipo de pregunta que hagamos y con esto estamos trabajando desde nivel licenciatura, maestría y doctorado. Hacemos análisis de diversidad funcional, considerando los rasgos de diferentes grupos biológicos y evaluando su variación espacio-temporal. Aquí tenemos un trabajo de una de mis estudiantes de doctorado, que acabamos de publicar este año. Prácticamente evaluamos la riqueza y la abundancia y la heterogeneidad espacial tanto de moluscos, gasterópodos y bivalvos en diferentes sistemas o ecosistemas de coral en el Pacífico tropical mexicano, ¿no? En este caso trabajamos desde Nayarit, prácticamente trabajamos Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En todos estos estados tenemos diferentes sitios de muestreo y generamos un análisis a una escala pues prácticamente regional, considerando diferentes escalas espaciales desde los marcos cuadrados que pusimos para evaluar y registrar estos gasterópodos y bivalvos, ya sea en arena, roca y coral, al nivel de localidad, al nivel de estado y al nivel de región, ¿no? Y con esto pues generamos diferentes tipos de análisis de diferentes métricas o índices comunitarios.
lo cual pues, nos refleja que los bivalvos y los gasterópodos pues tienen patrones diferentes en su variación espacio-temporal. Usamos también métodos multidimensionales. Esto es un análisis de coordenadas principales donde vemos que prácticamente cada uno de los grupos de gasterópodos y bivalvos pues tienen diferente respuesta espacial y después cuando los integramos en un solo análisis. Esto prácticamente son evaluaciones para entender la diversidad biológica asociada a ese tipo de ecosistemas y de grupos muy particulares. Así que esto lo estamos haciendo también con peces, se hace también con crustáceos asociados a corales, moluscos, equinodermos, etcétera, ¿no? Este es otro artículo que publicamos este año también sobre algunos sitios nuevos que acabamos de registrar con ecosistemas de coral, en el cual pues prácticamente nos fuimos a la costa sur de Jalisco, empezamos a hacer toda una exploración y encontramos nuevos sitios. Y ahí prácticamente lo que hicimos es registrarlos, llegar, muestrear, determinar qué tipo de desarrollo arrecifal tenían, generar modelos espaciales de análisis y empezar a interpretar los cambios de la estructura del ensamblaje en términos de diversidad taxonómica y ecológica, con índices al nivel de especies y también utilizando variables representativas de la variación ambiental y de la estructura del hábitat. Y esto nos permite, pues bueno, conocer y empezar a describir nuevos sistemas. Y todavía estamos en la fase de exploración, tenemos algunos otros sitios ya detectados que necesitamos ir, muestrear, investigar y publicar esa información, ¿no? Para darlos a conocer que hay más sistemas de coral. Hace muchos años se creía que en esta parte de Jalisco, Colima, no había tanto desarrollo de coral, pero actualmente hemos encontrado que hay una buena cantidad de sistemas importantes, son pequeños, por supuesto, pero son bastante importantes y bastante biodiversos en términos de la fauna que pueden agregar. Y bueno, aquí tenemos desde comunidades coralinas con solamente ecosistemas donde crecen los corales de forma aislada o generando igual parches de coral, ¿no? Y presentan pues una estructura del hábitat totalmente distinta entre un sistema y otro. Estos son los modelos predictivos, se llaman análisis de redundancia canónica, y por lo tanto con esto podemos explicar cuál es la composición y abundancia de las especies y qué variables explican principalmente esta variación de este ensamblaje de coral. Bien, ese es otro trabajo que generamos con Ignacio Cáceres, también fue nuestro estudiante de doctorado, fue uno de mis estudiantes de doctorado, lo titulamos el año pasado. Ahorita ya está como profesor en el CUCBA, y con este trabajo hicimos un análisis de la diversidad funcional en diferentes sitios costeros, desde un gradiente costero, totalmente costero, hasta un gradiente completamente oceánico. Eso quiere decir que usamos sitios y datos que teníamos de sitios totalmente pegados a la costa, islas costeras, y del atolón de Clipperton, que está aquí de Francia, que es totalmente oceánico, ¿no? Tenemos datos también de las Islas Marías, y con esto pues se generaron índices de diversidad funcional para evaluar la riqueza funcional, divergencia, dispersión funcional, y tratar de entender qué pasa en cada uno de estos sistemas en un gradiente oceánico con influencia costera y totalmente costero. Para ello usamos a los peces como grupos indicadores e hicimos todos estos análisis, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos algo muy claro. Del lado derecho, en este análisis de ordenamiento, tenemos prácticamente todas las muestras de las zonas oceánicas, luego la de influencia costera y totalmente la costera. Entonces, lo que nos está reflejando es que los peces tienen diferente papel y diversidad funcional en función de un gradiente oceánico hacia la parte costera, ¿no? Bien, esto yo creo que próximamente va a estar sometido y espero que publicado ya este año. Al nivel de ecología de ecosistemas, también generamos modelos de redes alimenticias, modelos de balance de masas, modelos para conocer el crecimiento, desarrollo de los ecosistemas y modelaciones semicuantitativas también para identificar o analizar la estabilidad holística, o sea, la estabilidad local a corto tiempo que tienen los sistemas. Este es un trabajo que generó Brenda Hermosillo, una chica que salió de aquí de CUCBA,
fue mi estudiante de licenciatura y posteriormente se fue a hacer un doctorado directo en la Universidad de Antofagasta en Chile. Actualmente ya está titulada, me tocó codirigir su tesis de doctorado y generamos varios productos. Este es uno de ellos, donde generamos para Isla Isabel, Islas Marietas y Chamela, 3 áreas protegidas del occidente de México, un análisis de cómo es el funcionamiento trófico y las redes alimenticias que conforman estas 3 áreas protegidas. Para ello, pues se conoce cómo es el flujo de energía, el desarrollo y crecimiento del ecosistema en términos energéticos. Se genera la estimación de macrodescriptores ecosistémicos que representan la resistencia, resiliencia del sistema, la cantidad o el tamaño energético del mismo, el ciclamiento que existe dentro del sistema y otras medidas más, ¿no? Con esto a nivel ecosistémico podemos hacer comparaciones de cómo es la condición en términos energéticos entre las diferentes áreas protegidas. Este es otro trabajo que generamos también con Brenda, pero eso lo hicimos con datos del Caribe, utilizando el Parque de Arrecifes de Xcalac en México, entre la frontera entre México y Belice. Usamos los datos de otra área protegida, que es el monumento marino de Cayo Cochinos en Honduras, y de un sitio que fuimos a muestrear en algún momento con un crucero que hicimos con WWF en el arrecife de Media Luna, ¿no? Entre la frontera entre Nicaragua y Honduras. Y con estos 3 sitios tan contrastantes, generamos también un análisis de modelos de balance de masas, conociendo cómo es el funcionamiento trófico, el desarrollo y madurez del ecosistema. Y lo interesante de aquí es, además de hacer la estimación de todos estos indicadores ecosistémicos, fue tratar de identificar cuál es el complejo de especies clave que potencialmente mantienen la resistencia o el equilibrio dinámico en cada uno de estos sistemas. Y eso se genera con diferentes tipos de modelación, cuantitativas y semi-cuantitativas. Y aquí lo interesante es identificar cuáles grupos funcionales y especies conforman ese complejo de especies clave. Especies que tienen baja biomasa y un papel funcional muy importante y cómo se relacionan entre sí. Y esto para términos de conservación y manejo es fundamental, porque podemos saber cuáles son los elementos más importantes de la red para entender su funcionamiento y su equilibrio dinámico. Y bueno, casi ya termino, ya no para no aburrirlos tanto, me quedan 2 trabajitos rápido. Tengo este otro trabajo que publicamos el año pasado de Esmeralda Ibarra, que fue otra de nuestros estudiantes de doctorado, también es profesora ya de CUCBA, y evaluamos el efecto del huracán Dean en el arrecife de Banco Chinchorro. Banco Chinchorro está aquí prácticamente en el Caribe mexicano, por ahí pasa el huracán Dean, en septiembre del año 2007 de categoría 5. Tuvimos datos, afortunadamente, de antes, después de un mes del paso del huracán Dean y después a los 2 años también se hicieron otros muestreos y evaluamos a nivel sistémico cómo cambió la red alimenticia y la estructura de la red a través del tiempo. Si se fijan, a lo mejor no van a ver como mucho detalle, pero si lo ven un poco, se van a dar cuenta que esta estructura de red y la cantidad de nodos es muy diferente a la que empieza a ver. Esto fue antes del huracán Dean en abril 2007. Esto fue un mes después del paso del huracán Dean. Y posteriormente, cómo va cambiando la estructura de la red y llega al final a un estado semejante al que tenía antes del huracán. Por lo tanto, aquí estamos viendo que el mismo sistema, después del paso de un huracán Dean, pues tiende prácticamente a recuperarse. No es igual, pero tiene un estado más semejante. Viéndolo con un análisis ya más discreto, sin tantas conexiones y de todos los indicadores que se estiman, pues prácticamente vemos en este análisis de ordenamiento la trayectoria de la sucesión ecológica. Cómo estaba antes del huracán Dean, entre este punto y este, que es la mayor distancia que existe en este ordenamiento, está el paso del impacto del huracán Dean. Entonces, el huracán Dean prácticamente movió al sistema, lo cambió en su estructura de la red alimenticia, y ese sistema empezó a oscilar, y al final del 2011, pues prácticamente tiende a tener un estado más semejante al que tiene al inicio. ¿Sí? Por lo tanto, pues con este trabajo evidenciamos que efectivamente pues el sistema es resiliente y trata de recuperarse. Y por último, pues bueno, tenemos otro trabajo que es de la tesis doctoral de Ignacio,
donde estamos trabajando con la diversidad funcional y estabilidad de ecosistemas. Para ello generamos estimaciones de diversidad funcional, diferentes índices taxonómicos y funcionales. Evaluamos con sitios del arrecifes del Pacífico mexicano y del Caribe mexicano. Dos sistemas totalmente contrastantes, muy distintos. Y vemos que en términos taxonómicos y funcionales en diversidad son distintos, o sea, y a la hora que tratamos de explicar con modelación ecosistémica cómo la diversidad funcional nos permite explicar procesos a nivel ecosistémico relacionados principalmente con estabilidad, pues encontramos que sí hay una cierta relación. Hay ciertos índices de diversidad funcional que se relacionan con algunas propiedades de estabilidad o de equilibrio dinámico de los arrecifes. Y esto, bueno, prácticamente está ahorita todavía en proceso para poderse publicar. Y bueno, ya me pasé, había hecho 45 minutos, llevo 49 minutos. Ya me pasé con casi 4 minutos, casi 5 minutos. Entonces, bueno, todo lo que les presenté, pues prácticamente es el trabajo de una gran cantidad de profesores que estamos laborando en el laboratorio de aquí del EMITAX del CUCBA, y pues prácticamente pues estamos a sus órdenes, pues si a alguien le interesa esa parte de ecología, ya sea tanto de trabajo de laboratorio como trabajo de campo, de trabajo de gabinete en análisis numéricos, que luego muchos chicos ven números y corren, pero bueno, créanme que es bastante divertido si realmente les llega a apasionar esto. Así que bueno, aquí tenemos el grupo de trabajo, muchos de los profesores que yo creo que ya ustedes conocen, y pues muchísimas gracias por la atención y estoy a la orden por cualquier pregunta.